Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda tutoría, en donde pues vamos a abarcar el capítulo número 2 de la asignatura Novela Hispanoamericana del siglo XX, que pertenece a la Cátedra de Lengua y Literatura, y en esta ocasión vamos a trabajar el capítulo titulado Primera mitad del siglo XX, de la vanguardia y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. En este segundo capítulo vamos a abordar el panorama histórico literario en los inicios del siglo XX. Vamos a abordar temas como, por ejemplo, el modernismo, la novela de la tierra, la novela de la Revolución Mexicana, la novela indigenista y la novela sobre las dictaduras. Pero antes de iniciar con este capítulo número 2, es importante tomar en cuenta algunos de los aspectos de evaluación que de momento se han ido realizando y otros que quedan pendientes para que vayan agendando y priorizando la entrega de estos proyectos. Vean ustedes que en la asignatura de novela hispanoamericana del siglo XX, cuya sigla es 05413, se gana con un mínimo de 7 en el promedio final, que esto equivale a un 70. Entonces, de momento ya ustedes han tenido la oportunidad de abordar lo que es la realización y entrega y evaluación del primer proyecto, que tenía un valor de 3.5, en donde se evaluaba el capítulo número 1, y pues ya tuvieron esa fecha de entrega, ya supieron lo que fue el proceso pues de realización y de entrega de este proyecto número 1, que lo tuvieron del 3 al 8 de junio. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora viene el proyecto número 2, que tiene un valor de 3, y se evalúa el capítulo número 2 de la unidad didáctica. Tienen fecha de entrega como plazo único del 1 al 6 de julio. Y esto hago énfasis en que, pues vean que tienen 6 días para la realización de este proyecto. Eso con el fin de que se guíen con, ¿verdad? Se ordenen con el tiempo y puedan hacer la entrega respectiva sin demoras. ¿Por qué razón? Porque en esta asignatura no hay reposición. Entonces, si por alguna razón no logran entregar en este plazo, que es del 1 al 6 de julio, pues no hay forma de que puedan reponerlo, y no presentar uno de estos trabajos equivale inmediatamente a la pérdida de la asignatura. Y pues terminamos con el proyecto número 3, última evaluación. Tiene un valor de 3.5, y aquí lo que se va a evaluar de la unidad didáctica va a ser el capítulo 3 y 4. Muy bien, ahora vean ustedes que para este proyecto número 3 tienen como plazo único del 5 al 10 de agosto. Entonces, pues nada más haciendo una recapitulación de lo que sería para que vayan ordenándose con respecto a las evaluaciones que siguen, que sería el proyecto número 2, que está a la vuelta, ya sería la próxima semana, y el proyecto número 3, que sería para la semana de agosto del 5 al 10. Muy bien. Bueno, algunas consideraciones generales para el desarrollo de esta asignatura que es importante tenerlas en cuenta. Ustedes como estudiantes tienen el deber de leer cuidadosamente esa orientación académica de la asignatura, que como ya han tenido la oportunidad, pues lo encuentran en la plataforma de Aprendeu. Y precisamente para que se pueda desarrollar en esta asignatura, solamente recordemos que vamos a trabajar con la plataforma Aprendeu, y es su deber como estudiante verificar el acceso para evitar inconvenientes. Que no se vayan hasta el día 6 de julio para ingresar a la plataforma y ver en qué consiste el proyecto, ¿verdad?
cosas de ese tipo. Porque, bueno, dado el caso de que ustedes presenten algún problema con el acceso, primero tienen que comunicarlo inmediatamente al PAT y el número es 2234-3236. La extensión es la 4650. Tienen que tener las evidencias con la fotografía, con la hora de acceso, ¿verdad? Dado que presenten esos inconvenientes para que el PAT les pueda resolver, ¿verdad? Y para ellos, si quieren un poquito más de información, vean los anexos en las orientaciones, ¿verdad? Donde hay indicaciones sobre el campo virtual Aprendeu. Un tercer punto importante es que revisen y lean todo el material didáctico correspondiente, desde la unidad didáctica de novela hispanoamericana del siglo XX de Guillermo Barzuna y la antología de novela hispanoamericana del siglo XX de Álvaro Rojas y Guillermo Barzuna, ¿verdad? Y también el material que está en el entorno. Todo esto pues ha sido asignado en la orientación académica y es importante que ustedes lleven esto pues ya leído, ya estudiado previo a la sesión sincrónica a la que ustedes desean ingresar. Vean que esta semana vamos a tener varias tutorías. Todas las personas, los profesores que van a estar impartiendo las tutorías van a estar pues abordando el capítulo número 2. No es obligatorio conectarse con la persona tutora del entorno con el que ustedes están. Se tiene la libertad de poder acceder a distintas, a varias, o si quieren acceder a toda la semana, ¿verdad? También lo pueden hacer con total libertad. Recuerden que es deber de cada estudiante ingresar al entorno de la asignatura Aprendeu, revisar semanalmente el foro de avisos. De hecho, esta semana se les ha dejado información en el foro de avisos y para que pues tengan acceso a la información, ¿verdad? Tanto en mensajes por correo interno de Aprendeu como en el foro de avisos hay mensajitos que es importante que revisen, que lean. Un quinto punto es deber, ¿verdad? Es de revisar las pestañas correspondientes al instrumento de evaluación que se le solicitan las orientaciones. Realicen las descargas del instrumento. Ya ustedes tuvieron la oportunidad con este proyecto número 1, entonces ya saben, ya me entienden cuando hablamos de machote, ¿verdad? Por supuesto, descargarlo, responderlo y entregarlo en la fecha asignada por la cátedra, según consta en ese mismo documento. Un sexto punto importante. Todo instrumento de evaluación se debe subir al entorno en la pestaña correspondiente en formato PDF y, importante, que puedan identificar el archivo con el respectivo nombre. No vaya a ser que subieron un documento en PDF que era de otra asignatura, porque también ya ha pasado y lamentablemente no hay vuelta atrás con este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, recuerden que no presentar uno de esos instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura y tener mucho cuidado con el plagio, ¿verdad? ¿Qué es eso del plagio? Bueno, es insertar un material ajeno y presentarlo como propio. Hacer una transcripción literal de los textos, información de internet, entre otros, ¿verdad? No vayan a cometer plagio porque pues precisamente si incurrieran en esta falta grave, se exponen a la invalidez del instrumento y a sanciones académicas. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con esta cuestión, ¿verdad? Del plagio para que no se vayan a ver perjudicados con sanciones y con pérdidas de asignatura. Si tuvieran alguna duda o consulta, recuerden que pues con respecto a contenidos, a cuestiones propias de la asignatura, de instrumentos de evaluación o de instrucciones que no entiendan, recuerden que los foros de dudas no es para preguntar en qué página está el tema tal, es que no lo encuentro, ¿quién me da la respuesta? ¿Verdad? El foro de dudas es precisamente para abarcar alguna inquietud que tengan. No me queda claro si en esta pregunta me están pidiendo tal cosa o tal otra, ¿verdad?
pero no es para pedir respuestas, ni es para pedir las páginas en donde se encuentra la información, ¿verdad? Importante, las preguntas deben hacérselas a la persona docente por medio del foro de dudas o por el correo interno si es que quisieran que ¿verdad? La duda sea resuelta como de forma más privada. Recuerden que también pueden usar el servicio del PAT en caso de que tengan algún problema con la plataforma, que difícilmente se da, ¿verdad? Nuestro sistema pues de mediación, lo que tiene que ver con la educación a distancia es muy eficiente, pero si llegaran a tener alguna dificultad, ya saben que pueden llamar al número del PAT o escribir al PAT, vean con doble D, sociales@uned.ac.cr. Luego, recuerden que si ustedes van a hacer alguna duda, alguna consulta, tienen que incluir esta información. Si carece de estos datos, no se contestará. Tienen que poner el nombre completo, el número de cédula, el centro universitario, el grupo, el número de grupo al que pertenecen, el número de entorno y nombre de la persona docente, el nombre de la asignatura, que pues sería novela hispanoamericana del siglo XX, el código de la asignatura, que sería 00054113, y ponen la fecha. Entonces es importante que revisen el horario de atención, ¿verdad? Del foro de dudas de la persona docente en la que ustedes pues están inscritos, ¿verdad? Recuerden que se atiende de forma asincrónica. Los únicos espacios sincrónicos son estas tutorías, ¿verdad? Para que pues lo tomen en cuenta. Pues bien, recuerden que el encargado de cátedra es Francisco Pérez. Él responde las consultas estrictamente académicas con respecto al resultado de apelaciones en subsidio, alguna omisión o registro equivocado de notas en el historial académico. Cuestiones meramente administrativas no relacionadas con el proceso de atención de dudas, ¿verdad? De la asignatura. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y un último aviso importante tiene que ver con el uso de las redes sociales, ¿verdad? Precisamente hacemos énfasis y advertimos, ¿verdad?, que la información oficial de la asignatura solo la emite la Cátedra de Lengua y Literatura a través de sus medios disponibles oficiales. Lo pueden ver en el apartado 11.1 de las orientaciones académicas. Por ende, no se hace responsable, ¿verdad?, de lo que se ha publicado y cuidado con los grupos de WhatsApp u otras redes, ¿verdad? La información que se emita ahí no es oficial y por lo tanto no son un medio de comunicación avalado por la cátedra. Nosotros como cátedra no nos hacemos responsables ni avalamos estos grupos que muchas veces generan más bien malos entendidos y terminan perjudicando al estudiantado. No sé si hay alguna duda de momento y si no, pues continuamos con el capítulo número 2 que se titula La primera mitad del siglo XX, de la vanguardia y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. Vean ustedes que pues en este capítulo vamos a ir describiendo y analizando las principales tendencias y el devenir de la literatura en Hispanoamérica, principalmente en cuanto a las producciones narrativas durante los primeros 50 años del siglo XX. Entonces, hay que tomar en cuenta que para iniciar con este primer capítulo, vamos a abordar distintos objetivos. En cuanto a un objetivo general, importante tiene que ver con analizar las principales tendencias de la novela hispanoamericana en la primera mitad del siglo XX, ¿ok? Y las relaciones con los contextos socioculturales de Hispanoamérica. Luego tenemos varios objetivos específicos importantes en los cuales se busca que ustedes puedan establecer las relaciones entre el contexto, la producción literaria y los estilos artísticos en los inicios del siglo XX. También que puedan reconocer los signos de ruptura
y de renovación en el arte que se dieron con el surgimiento del modernismo a inicios de 1900. De igual forma que puedan analizar las problemáticas en relación con la dicotomía campo-ciudad y la tenencia de la tierra en la primera mitad del siglo XX. Ahora, también hacemos énfasis en que ustedes puedan explicar el impacto de la Revolución Mexicana en la producción novelística en este tema en la primera mitad del siglo XX, así como que puedan identificar la situación de la población indígena del continente en la respuesta de los escritores ante las condiciones sociales de estas etnias. Y por último, se busca que con la lectura, con el análisis, y con la interpretación de este capítulo número 2, ustedes sean capaces de distinguir el impacto de las dictaduras en la historia de Hispanoamérica y sus manifestaciones literarias. Vean ustedes que en primera instancia debemos aclarar que precisamente estos periodos históricos y artísticos no van necesariamente a coincidir con una exactitud cronológica ni de una forma mecánica, ¿verdad? Con el desarrollo de las obras. No es una cuestión tan tajante, tan precisa como que el 1 de enero de 1900 surge la novela con estos y estas características. No. Cuando ubicamos, digamos, una fecha digamos que a nivel histórico, es precisamente como para tener una noción de cuál es el periodo aproximado en donde se ve más fuertemente plasmado, ¿verdad? Un movimiento cultural, literario, pues determinado. Entonces, ¿qué pasa en estos inicios del siglo XX? Bueno, resulta que la literatura ya arrastraba ciertos ecos de ese naturalismo en algunos autores, pero que aún así en el comienzo de la década de 1900 se manifestaba una especie como de afán o una necesidad por renovar la escritura bajo ciertos modelos o bajo ciertos cánones que se denominan de lo que vamos a ver como el movimiento modernista. Entonces podríamos precisamente ver que hay un tránsito. Y en este tránsito, pues, vamos a ver que surgen vanguardias poéticas y hay una importancia bastante fuerte y notoria que se le da a esa construcción de lo que se denomina lo americano, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver que, pues, el tema de la tierra y la naturaleza americana van a ir recorriendo la creación literaria de nuestro continente. Van a ir surgiendo precisamente esas vanguardias poéticas alrededor de 1920 y pues en algunas décadas también vamos a ver que van a ir coexistiendo diversas tendencias. Pues de alguna manera vamos a iniciar, ¿verdad? Este desarrollo de la creación literaria en estos primeros 50 años, de 1900 a 1950 y dándole un especial énfasis a este movimiento, ¿verdad? La importancia que tuvo el movimiento modernista en esta producción hispanoamericana, pero especialmente en la poesía. Si bien es cierto, nuestro enfoque tiene que ver con la novela hispanoamericana, pues sí es importante ir haciendo como esa conexión intertextual. En la narrativa vamos a darnos cuenta que el surgimiento de la novela sobre cuestiones relacionadas con la tierra o sobre temas que enfatizan y buscan esa afirmación del nacionalismo, lo vamos a encontrar en textos como por ejemplo La Vorágine, Doña Bárbara, Don Segundo Sombra. Y vamos a ir haciendo pues una referencia a estas vanguardias artísticas de los inicios del siglo que precisamente fueron atravesando la producción lírica para tener, pues como les dije anteriormente, una visión más integral de lo que iba aconteciendo en ese panorama literario. Vean ustedes que
hablamos de que constituyen precisamente esta producción, ¿verdad? Estas vanguardias, esta cuestión de la identidad de lo americano, un antecedente del realismo mágico y de lo real maravilloso que vamos a conocer luego como el boom hispanoamericano. Hola, este, ¿me escuchan? Es que me escriben por acá por el chat de que no se oye. ¿Sí se escucha? Sí, sí, Ok, ahora sí. Es que per- no, el mío no funcionaba, o salí y volví a entrar, disculpe. ok, perfecto, no se preocupe, gracias por la aclaración. Listo. Bueno, entonces, como les decía, aquí vamos a ver con más detalle cómo es que se va a ir construyendo, es que esto que se denomina lo americano. ¿Qué es eso de lo americano? ¿Quiénes son los americanos, verdad? Y este tema va a ir recorriendo la primera mitad del siglo y van a ir completando, pues, de alguna manera temas que tienen que ver con el indigenismo, temas que tienen que ver con las revoluciones, como por ejemplo el caso de la Revolución Mexicana y la dictadura en novelas como por ejemplo Hombres de Maíz, Los de Abajo, El Señor Presidente, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Bueno, que luego vamos a ir analizando en este capítulo novelas que tienen que ver con una triada, ¿verdad? De obras y de temas que fueron publicadas a inicios de la segunda mitad del siglo, ¿verdad? Como por ejemplo Los ríos profundos, El arpa y la sombra, Pedro Páramo y El recurso del método, que son obras de autores que en su mayoría iniciaron su escritura literaria, pues digamos que en 1950, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que precisamente en este capítulo 2 vamos a hacer pues una especie de enlace con estas grandes obras que constituyen los antecedentes de los procedimientos del realismo mágico, de lo real maravilloso y con la llamada pues nueva novela o el llamado boom hispanoamericano. Ok, bueno, entonces, como les dije, vean ustedes que estas son las obras más importantes que vamos a tener, pues la dicha de trabajar en este capítulo número 2, ¿verdad? Enlazando lo que serían las obras que vienen en la antología con la parte teórica que viene en la unidad didáctica de novela hispanoamericana. Entonces, eh, este es como una especie de esquema importante de tomarlo en cuenta. ¿Cuáles van a ser novelas que tienen temática de la tierra? La Vorágine de José Eustacio Rivera, Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, de la novela de la Revolución Mexicana, novelas como Los de Abajo de Mariano Azuela, Pedro Páramo de Juan Rulfo. En cuanto a novelas indigenistas, vamos a tener, por ejemplo, Los Ríos Profundos de José María Arguedas, Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Y vamos a tener también un tipo de novela denominado novela de las dictaduras, en donde vamos a tener obras como por ejemplo la de Miguel Ángel Asturias, denominada, titulada El señor presidente, o la de Alejo Carpentier, titulada El recurso del método. Entonces, a grandes rasgos, vean ustedes la cantidad de obras que se ven, ¿verdad? Inmersas dentro de lo que implicaría este capítulo número 2, en donde vamos a analizar principalmente aspectos teóricos para que ustedes lo puedan aplicar a la hora de ir leyendo, pues, estos extractos de las obras, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué importante, ¿verdad? Tomar en cuenta el estudio de estas novelas. Ahora, vean ustedes que en estos primeros 50 años, en esta primera mitad del siglo XX, sucedieron algunos eventos históricos pues importantes para tomar en cuenta. Lo primero es que entre 1910 y 1917 pues se genera lo que se denomina a nivel histórico la Revolución Mexicana. De 1914 a 1918, en este periodo, pues se gesta la Primera Guerra Mundial
De 1918 a 1920 se presenta la pandemia de gripe española de virus H1N1. En 1929 se da esa famosa crisis económica que impactó al mundo entero. Entre 1939 a 1945 se da la Segunda Guerra Mundial y entre 1947 y 1991, bueno, pues ya eso es posterior, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo se va marcando el fin de la primera mitad del siglo XX con la Guerra Fría. Entonces, podríamos decir que estos primeros 50 años son un periodo bastante convulso a nivel político, a nivel económico, a nivel pues de salud, ¿verdad? Es un periodo que afecta ampliamente a todo el mundo. Impactan las guerras, impactan las pandemias, impactan las crisis económicas, muertes, y procesos pues desoladores, ¿verdad? Que viven muchísimos de los países a nivel mundial. Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque hay que tener siempre presente que las novelas, las obras literarias, bueno, digo novelas en este caso porque es lo que estamos abarcando, pero que una obra literaria en términos generales no surge de la nada, es hija de su tiempo, va marcada de alguna manera de esos síntomas sociales que se están presentando en ese momento determinado en el tiempo, ¿verdad? Pues de la historia. Y acá pues les presento, ¿verdad? Una de las imágenes de Emiliano Zapata, quien fue líder y un símbolo de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Ha sido un tema pues abordado en música, en el folclore, en el cine, ¿verdad? En la literatura, precisamente porque la Revolución Mexicana marca un antes y un después en la historia pues de ese país. Y luego vamos a ir detallando un poquito más con respecto a las novelas que se giran en torno a este tema. Bueno, entonces ya abarcando algunos de esos elementos importantes, vamos a tener en cuenta ese panorama histórico literario. Recuerden ustedes que haciendo pues precisamente ese recorrido por la literatura y el arte del siglo XX en Hispanoamérica, vamos a ver que se despliega todo un rico acontecer de estas diversas manifestaciones en la creación de este continente a lo largo de 100 años. Entonces, de toda la riqueza que se puede desplegar en este siglo, nosotros nos vamos a enfocar precisamente en qué manifestaciones, ¿verdad? Tuvo la novela hispanoamericana en los primeros 50 años y vamos a ver que de alguna forma vamos a ir, este, pues digamos que relacionando las obras literarias con el arte y con otras formas de expresión artística, ¿verdad? Que nos permite conocer un poquito más de una forma más crítica, más creativa, ese suceder histórico de Hispanoamérica en este primer siglo. Ahora, hay que tomar en cuenta que los signos de la unidad y la diversidad cultural, la influencia de Europa y las rupturas que se tuvo pues con estos cánones estéticos, ¿verdad? Del mundo europeo, también en la presencia de una necesidad, una ansia de modernidad, cómo es que estas vanguardias, ¿verdad? Se van presentando en las obras literarias o en los movimientos artísticos y precisamente esa necesidad de ir consolidando las identidades americanas van a representar esas manifestaciones fundamentales dentro de lo que se denomina el siglo, ¿verdad? El siglo XX. Entonces, vean ustedes que no solamente la parte histórica que vimos anteriormente, sino también esta necesidad de pertenencia, pero al mismo tiempo de marcar la diferencia, ese tratar de desligarse de la influencia, pues, ¿verdad? De lo que se veía en Europa y en lo que muchos artistas seguían como un modelo, esa necesidad como de ruptura, ¿verdad?
esta necesidad de ir modernizándose, de no quedar como en el siglo pasado, esta necesidad de generar nuevas formas de expresión artística, que es lo que vamos a ver como vanguardias, esta necesidad de consolidar qué es lo que se denomina como lo americano, vamos a encontrar que la literatura va a tener una función social muy marcada porque se va a presentar también como un medio de denuncia social, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a ver que en estas necesidades de renovación hay artificios retóricos que tienen que ver también con lo estético, con una forma de expresar las cosas, ¿verdad? Este mensaje de denuncia de una manera pues muy artificiosa, muy inteligente, muy perspicaz y llena de belleza. Por supuesto, las obras que ustedes van a leer, los extractos, van a estar marcados directamente con un tono, con un tinte de desencanto en muchas de las obras. Y pues podríamos decir que no es para menos, ¿verdad? ¿Qué clase de encanto, qué clase de alegría o de mensaje esperanzador pudiera presentarse en unos primeros 50 años en donde son guerras, ¿verdad? Y guerras a nivel mundial, pandemias, crisis económicas? Entonces, imagínense cómo todos estos eventos históricos que les estaba mencionando terminan repercutiendo en ese sentir, en esa identidad del quehacer, no solamente literario, sino también a nivel, pues, social, ¿verdad? Entonces, bueno. Hay que tomar en cuenta precisamente que aquí la novela hispanoamericana va a ir dando testimonio de ese devenir histórico del continente en todos sus ámbitos, con una maestría impresionante. Y pues en el caso concreto de lo que se fue produciendo en el siglo XX, sobre todo en esta, ¿verdad? Segunda mitad, que pues lo vamos a ir viendo posteriormente, que luego va a ir adquiriendo una relevancia pues de muchísimo peso en la producción editorial. Bueno, con respecto a este primer punto que tiene que ver con el modernismo, vean ustedes que precisamente en los albores de 1900 y en relación con lo que acontecía sobre todo en los espacios artísticos de Europa, va a irrumpir en el continente una nueva forma de ir configurando el discurso literario. Y esto es precisamente bajo el nombre del modernismo. Es precisamente un movimiento que tiene pues una vigencia bastante peculiar en las dos primeras décadas del siglo XX, es decir, de 1900 a 1920. Y precisamente estos aires de modernidad y de ruptura con esa literatura que se denomina decimonónica, ¿verdad? Esa literatura canónica oficial a la que se aspiraba, ¿verdad? Pues son los ejes que van a ir caracterizando esa tendencia. Entonces resulta que pues esa modernidad se va a expresar no solo en artificios literarios, en la innovación, sino también en relación con las condiciones de progreso para los países hispanoamericanos. Porque precisamente la palabra modernismo, además de que implica, tiene relación con un movimiento artístico y cultural, aquí nos vamos a dar cuenta que también se trata de ir renovando las instituciones, de ir modernizando las ciudades, de ir valorando el arte y los espacios artísticos, así como la educación y el desarrollo. Entonces aquí precisamente tenemos figuras como quien fue un destacado escritor nicaragüense. Tenemos figuras como José Martí, Leopoldo Lugones, José Enrique Rodó, Amado Nervo. Tenemos también a un Manuel González Prada, Alberto Nin Frías, José Asunción Silva y Julio Herrera y Racing, ¿verdad? Que son apenas como por mencionar algunos de los más destacados representantes de la creación modernista.
Pero resulta que precisamente vamos a ir abarcando este tema del modernismo que tiene que ver precisamente con esta necesidad de este progreso. Vean ustedes que no solamente se va a presentar a nivel literario, ¿verdad? Esta necesidad cosmopolita de ir modernizando las ciudades, de ir modernizando, modernizándose en todos los aspectos, ¿verdad? Del transporte, este, pues, obras públicas. Precisamente vean ustedes aquí una muestra de la Casa Jiménez ¿verdad? Una casa de Jiménez de la Guardia de 1905 que presenta pues en un estilo denominado Art Nouveau. Esta casa, pues ustedes recorren la ciudad de San José, la van a encontrar, pues está abandonada, ¿verdad? Bueno, está cerrada al público y demás, pero es una muestra viviente, ¿verdad? Es precisamente este tipo de obras las que se iban generando en esta época de 1900 a 1950 bajo precisamente estos movimientos artísticos, ¿verdad? Vean ustedes que también pues la arquitectura iba este, de forma paralela con este movimiento. Luego en la fotografía de la derecha tenemos el edificio Steinwort, este, que pues actualmente es patrimonio histórico arquitectónico y se conserva solo pues una parte de la arquitectura. Dame un segundito. Ok, bueno, continuamos. Entonces, otro de los, ¿verdad? De estas muestras arquitectónicas, de obra pública, la tenemos, en esta calle que, si ustedes van a San José, vamos a encontrar acá del lado izquierdo, ¿verdad? Con esta torre, el Museo Nacional y del lado derecho, pues lo que es la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, eso simplemente para hacerle un énfasis a la importancia que se le daba en esta época precisamente a las ciudades, ¿verdad? Como una representación, un emblema de lo moderno. Alrededor de 1900, ¿verdad? Van a tener lugar evidentes cambios en la configuración de lo que tiene que ver con las ciudades, ¿verdad? De casi, pues todo el continente. Hay un afán de renovación en aras de esa modernidad que transitan ellas, ¿verdad? Y en esa forma de ir construyendo sus edificaciones. Vean ustedes acá el edificio actual del Liceo de Heredia, que fue construido en 1914 para albergar a la escuela normal. Entonces, ¿qué sucede con este afán de renovación arquitectónico, bueno, de obras públicas? Es que precisamente se experimenta un intenso intercambio cultural con los estilos de las metrópolis europeas. De hecho, por ejemplo, un edificio como el Teatro Nacional fue pues construido emulando a uno de los teatros más importantes de París. Vean ustedes que se miraba al europeo para calcar estos modelos, ¿verdad? Estos aires de un sentido de modernidad, porque entre más nos pareciéramos a Europa, pues más avanzados como país podríamos, ¿verdad? Denominarnos y mostrarnos frente al mundo. Entonces, este aspecto de modernidad pues va a ir acompañado de un crecimiento de la población en todo el continente y esto va a ir aparejando pues esa necesidad de nuevas construcciones para ir albergando a sus habitantes y pues para ir elaborando, construyendo edificios que cumplieran con los servicios que las sociedades demandaban, escuelas, teatros, hospitales, ¿verdad? Costa Rica, por ejemplo, a inicios de 1900 es un claro ejemplo en el trazado de sus centros urbanos. Entonces,
pues tenemos muchos edificios, tenemos por ejemplo el Liceo de Costa Rica, tenemos el Colegio Superior de Señoritas, ¿verdad? Y ya son obras que se convirtieron prácticamente en patrimonio cultural, ¿verdad? Y arquitectónico de nuestro país por la riqueza, ¿verdad? Por toda la importancia cultural e histórica que encierran. Entonces, hay que tomar en cuenta que, pues, en los últimos años del siglo XIX, en los inicios del XX, surgen caminos de modernización a partir de las ganancias que tiene el sector agroexportador, porque para ir generando esos edificios, pues se necesitaba capital. Y precisamente el bienestar económico se iba manifestando en el desarrollo de obras de infraestructura en sectores como, por ejemplo, de la salud, sectores que tienen que ver pues con la educación, ¿verdad? Con el saneamiento urbano y precisamente se van a ir ampliando esos medios y esas formas de comunicación, como por ejemplo los telégrafos, por ejemplo el correo, ¿verdad? La telefonía, las carreteras, los trenes, el sistema de electrificación de las ciudades. El campo ferroviario también es uno de los aspectos importantes que pues generaron en pues los gobernantes de ese momento una visión, ¿verdad? Bastante moderna, bastante importante que pues fueron generando progreso social. Entonces, vean ustedes que precisamente el modernismo de alguna manera va a plantear una crítica contra el utilitarismo y el pragmatismo. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan un edificio, bueno, un edificio de la actualidad con respecto a un edificio modernista, aquí se le da mucha importancia a la parte estética. No es simplemente un edificio gris, ¿verdad? De concreto, con pequeñas ventanas, sin pues, digamos que aspectos que pudieran generar belleza. Más bien, los edificios que vemos en esta época están llenos de detalles, ¿verdad? Están bien pensados de tal manera que la parte estética, ¿verdad? La belleza sea también, digamos, parte importante del edificio que se está, pues, generando ahí. Y basta con compararlo con las construcciones que tenemos en la actualidad, ¿verdad? ¿Cuántas casas vemos en la actualidad que tengan este tipo de diseño? Pues ahora no es como que sea una prioridad, porque cada detalle implica, pues, digamos, un costo económico importante. Entonces, pues recuerden ustedes lo que les decía, en los inicios de 1900 Costa Rica estaba pasando por una situación de progreso a nivel económico, a nivel social, ¿verdad? Y pues se buscaba que la belleza se plasmara en todos los ámbitos. Y doy como ejemplo la parte arquitectónica, como para que podamos enlazarlo también con esta dimensión cosmopolita, ¿verdad? Esta dimensión en donde definitivamente el modernismo va a abarcar todos los planos de la creación en esta primera mitad del siglo XX y no solo a nivel de la novela, es decir, no solamente en el espacio literario, sino también en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora, por supuesto, vean ustedes que cuando en una sociedad se le da énfasis a lo bello, hay una defensa definitiva de lo que implica la condición del artista y del arte. Se le da importancia, ¿verdad? A lo que se produzca porque contribuye al progreso, contribuye a la belleza, ¿verdad? A enaltecer los valores y la cultura, pues, de una nación. Por ello, los escritores, en este caso, y también artistas en general, pues se preocupan por esa elaboración formal, se preocupan mucho por la forma, también por el contenido, pero me refiero a la forma como a la belleza de expresión. Hay un sentido cosmopolita, ¿verdad? Esa necesidad de ser ciudadano del mundo, esa necesidad
de estar a nivel de otros países que son, ¿verdad? Ese punto de referencia, especialmente pensándose en los países más importantes de Europa, por ejemplo. Pues también a la hora de hacer ese contraste entre lo europeo con lo autóctono, pues se da un sentido de exotismo, ¿verdad? Un sentido de esa diversidad, de esa diferencia, pero al mismo tiempo de esa pertenencia. Y por eso pues hablamos de un sentido de exotismo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta, ¿verdad? Que pues lo que tenemos para producir a nivel pues nacional o a nivel, digamos, del continente, pues sí resalta y se aleja de una manera notoria de esos cánones, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Esa riqueza que genera lo propio. Se da también una visión bastante hedonista, una visión en donde se busca el placer de los sentidos, ¿verdad? De estar en el mundo para disfrutar. Y pues hay también un sentido de sincretismo, de ir fusionando distintos elementos y adaptándolos para generar un producto propio y diferente. Bien, ven ustedes que la importancia de la ciudad lo vamos a encontrar, como bien lo hicimos, ¿verdad? Con estos ejemplos de los edificios arquitectónicos, hay un afán de renovación, hay una necesidad constante de ir avanzando, como de no quedarse en el pasado, como de no quedarse en el siglo anterior, y precisamente es una evidencia clara que el modernismo va a verse reflejado en edificios de salud, de educación, de cultura, en parques, por ejemplo, en teatros, ¿verdad? En una infinidad de espacios urbanos que le dan énfasis precisamente a edificios y a obras que permitan reflejar esta necesidad de progreso. Bueno, vean ustedes, acá tenemos este extracto de Luisa González que habla precisamente sobre la escuela normal. Vean ustedes qué bonita esta descripción. Bueno, aquí pues viene una de las imágenes del interior, ¿verdad? En donde ustedes pueden hacer un recorrido visual para encontrar esos elementos estéticos, esos elementos, pues, que podríamos decir que van ligados a un sentido de belleza. Y vean lo que dice, ¿verdad? Este extracto dice, con las manos frías y la cara roja de vergüenza, subí las 24 gradas de la escalera principal del edificio de la Normal, escalera que habría de conducirme a un mundo nuevo, maravilloso, lejano y extraño, el mundo de la cultura, de la ciencia, del arte. Como si hubiera entrado en un bello palacio de cristal, trataba de andar en puntillas. Desde el primer día recorrí todos los salones hasta llegar a la sala magna. Desde que entré en aquel gran salón, sus enormes columnas blancas, los grandes ventanales y todo su ambiente me hicieron sentirme como en un templo, a ras del suelo. Entonces, vean ustedes qué curiosa la descripción que hace Luisa González. Será precisamente una descripción que pudiéramos hacer nosotros actualmente de cualquiera de los edificios que han sido construidos en los últimos 20 años. ¿Verdad? ¿Qué impresión nos pueden ir generando estas obras arquitectónicas frente a la vivencia que tuvo Luisa González con respecto a la escuela normal? ¿Verdad? Vean ustedes ese detalle, cómo iba generando, ¿verdad? Una sensación distinta, maravillosa, de cierta forma pues mágica frente a lo que nosotros pudiéramos percibir de las construcciones actuales, ¿verdad? Entonces, les digo esto para hacer un contraste y para que sea pues de alguna manera más visible, más
digamos que concreta esta diferencia de lo que implica la creación, ¿verdad?, de espacios y de obras en la época modernista. Recordemos que cuando hablamos de modernismo, estamos hablando precisamente, digamos que de ese espacio que se da entre 1888 a 1920, que se manifiesta en dos vertientes. Una que se preocupa por expresar esta necesidad, ¿verdad?, de cosmopolitismo, de avance, de progreso, una defensa del erotismo y la sensualidad, y otra vertiente que puede observarse en algunos textos de Rubén Darío, en la obra de José Martí y en la de José Enrique Rodó, por ejemplo, donde surge más bien una defensa de los orígenes culturales e históricos de lo que es lo americano. Entonces, hay una preocupación por los problemas sociales y políticos sin renunciar a esta actitud de innovación en el lenguaje. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, precisamente porque son ideas, ¿verdad?, que van a tener su peso en relación con el modernismo. Una de ellas tiene que ver con la identificación de los escritores con la defensa de la espiritualidad, con este idealismo humanista en donde se valora pues esa herencia del pasado prehispánico, así como esos orígenes e influencia de la cultura grecolatina, pues también del idioma, ¿verdad?, español en Hispanoamérica, en oposición con esta necesidad utilitaria o pragmática que pudiéramos llamar. Otro punto importante es que se da un inicio sistemático por ir configurando una escritura que vaya renovando el lenguaje usado en la literatura que se dio en el siglo pasado, es decir, en el siglo XIX. De igual forma, otro punto importante tiene que ver con la existencia de, pues, esos, digamos, canales comunicantes entre los diversos géneros literarios, por ejemplo, entre lo que era la lírica, con lo que era el ensayo y la narrativa, en esta expresión de mundos. Entonces, hay que tomar en cuenta eh, aspectos de este ideario liberal en la política y en la filosofía también, como por ejemplo los denominados conceptos de progreso, de orden, de modernidad. Y como les decía, tenemos pues también otra vertiente que busca esa defensa de lo europeo y lo prehispánico frente al pragmatismo norteamericano, que lo tenemos en este Ariel de José Enrique Rodó. Ahora bien, vean ustedes que también vamos a tener el modernismo en la literatura. Y aquí precisamente hablamos de lo que se denomina preciosismo en el lenguaje. Eso tiene que ver con utilizar las palabras con delicadeza, con una rigurosidad, ¿verdad? Tal que permitía generar metáforas, alegorías, jugar con las palabras de una forma bella, pero al mismo tiempo con un sentido muy profundo en ese mensaje. Y por eso les decía que hay una necesidad de elaboración formal. Se busca mucho también que la forma sea acorde, ¿verdad?, a estos cánones estéticos que se buscan eh, para ir generando también de alguna manera una visión hedonista, una visión que busca el placer en la lectura, el placer en los sentidos, el placer en lo que se expresa y precisamente con un enlace de progreso a nivel de un sentido pues cosmopolita, ¿verdad? ¿Tiene un fin esteticista? Sí, totalmente. Se busca de alguna manera el arte por el arte, ¿verdad? No el arte para que tenga una finalidad mercantilista o utilitaria, simplemente por ser parte que, que permite enaltecer al ser humano. Y precisamente el modernismo en la literatura va a abarcar lo que se denomina la indagación sobre lo americano. Esto lo vamos a ir viendo en distintas obras que vamos a ir analizando más adelante. Tenemos obras como por ejemplo de Nuestra América, ¿verdad? De José Martí.
en donde vamos a ir encontrando precisamente cómo se va plasmando este cuestionamiento, este planteamiento de lo que es lo americano. Hay vertientes precisamente que tienen que ver con la vertiente existencialista versus la vertiente americanista. Vean ustedes qué importante. Tenemos citas de nuestra América, ¿verdad? Que dice lo siguiente. La historia de América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. No hay odio de razas, porque no hay razas. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Entonces ven ustedes qué belleza en sentido crítico, ¿verdad? De un José Martí que tiene la capacidad de ir generando pues un sentido más profundo, crítico y trascendente de lo que podríamos estar denominando lo americano. Vean ustedes esta pequeña, este pequeño ejemplo que les tengo acá de Rubén Darío, ¿verdad? Que se titula Canción de Otoño en Primavera. Es pues un fragmento, ¿verdad? Que dice así: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin creer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Vean ustedes el preciosismo que hay acá en el lenguaje, las imágenes que transmite, la belleza del ritmo, la sonoridad, ¿verdad? Las imágenes que evoca. Otro extracto, ¿verdad? Un fragmento del poema Margarita de Baile de Rubén Darío. Dice así: Margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Entonces, pues sin más, ¿verdad? Les queda a ustedes un extracto, un ejemplo de cómo se puede percibir esta tendencia modernista y las características ya plasmadas precisamente en fragmentos de, pues, obras que tienen que ver con la lírica, ¿verdad? Que son poemas de uno de los exponentes más importantes de este movimiento denominado modernismo, como lo fue Rubén Darío. Otro, otro ejemplo lo tenemos con Lo Fatal, que dice así: Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ella ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Luego tenemos otros poemas de José Martí. Este primero que dice: Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza.
alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros, volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Y pues por último tenemos este verso corto, esa estrofa que dice, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. Entonces vean ustedes que así sean los versos sencillos, pues que de sencillos podríamos pensar que más bien tienen una gran elaboración, ¿verdad? Entonces, son pequeñas muestras para que ustedes pues puedan ver cómo precisamente estos elementos que vimos, ¿verdad? Este fin esteticista, esta elaboración formal, el preciosismo del lenguaje, se van a ir viendo plasmados en las obras de estos exponentes de primera mitad del siglo XX. Luego vamos a pasar a las vanguardias y es precisamente en los inicios del siglo XX que comienza pues un intenso proceso de indagación en relación con las identidades del continente. Es decir, se empezaron a preguntar quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y precisamente este cuestionamiento lo vamos a ver reflejado en la escritura literaria, porque ahí se hace precisamente un recuento de la historia, de esos vínculos, de la influencia, pues, por ejemplo, de los países de Europa o de los Estados Unidos, con sus pros y sus contras. Y se va a ir representando, pues, una constante defensa de los signos de modernidad y de renovación en el modernismo. Y pues más adelante vamos a darnos cuenta que también las vanguardias. Entonces, pues precisamente se va a ir expresando un importante reconocimiento de lo que es heterogéneo, de la diversidad que se vive en Hispanoamérica en cuanto a sus signos de lo que la unifica, pero también de lo que la diferencia, ¿verdad? En todos los ámbitos. Y es precisamente esa representación inicial del siglo en la literatura en relación con un mundo pues bastante convulsionado, con muchos asuntos por resolver. Vean ustedes que vamos a encontrar pues obras que tienen que ver con vanguardias como la de Vicente Huidobro, César Vallejo, Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Max Jiménez, Octavio Paz, ¿verdad? Vamos a ver que hay una importante influencia en todas las artes. Hay pues otro, otro de los movimientos que tiene que ver precisamente con el surrealismo, que es una corriente estética en relación con dos planos de la conciencia. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, a que estos dos planos de la conciencia lo constituyen precisamente la condición humana con base en el psicoanálisis. Y vamos a tener por un lado el plano real, que es lo que se denominaría la conciencia, donde tiene cabida el sentido de la lógica racional, y por otro lado vamos a encontrar el plano del subconsciente. ¿Qué podríamos encontrar en el plano del subconsciente? Bueno, ahí vamos a encontrar pues el mundo de los sueños, lo que se denomina lo onírico, ese tiempo subjetivo, personal, ¿verdad? De cada ser humano. Y en el arte se van a ir legitimando entre, pues, entre otras categorías, algunas, ¿verdad? Como la teoría de lo real maravilloso y pues también de un tiempo que tiene más bien un carácter mítico. Entonces, vean ustedes que, pues precisamente el surrealismo es una de esas vanguardias más relevantes en donde se explora el mundo de los sueños, del subconsciente, del tiempo, ¿verdad? Y hay pues una ruptura con las fórmulas convencionales. Vean ustedes esta obra de Salvador Dalí, eh, donde el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Entonces, es importante ver cómo, como les decía anteriormente,
estas vanguardias o estos movimientos artísticos, estéticos, no solamente se quedan plasmados en la literatura, sino también en los distintos espacios o ámbitos artísticos. Y en este caso, pues también lo pueden ver ustedes reflejados en lo que sería el arte, la pintura. Pues bien, para seguir avanzando, vean ustedes otro ejemplo, ¿verdad? De obras que precisamente tienen como movimiento estético esta vanguardia de lo que se denomina el surrealismo. Otros ejemplos lo vamos a tener con las obras, ¿verdad? Que tienen que ver con la representación de lo que sería el paso de las horas o el tiempo, ¿verdad? Una concepción completamente diferente a la que se podría plasmar, ¿verdad? Desde la actualidad. Otras obras, por ejemplo, esta de René Magritte, ¿verdad? Son formas completamente distintas de plantear, pues, digamos, distintos mensajes. O esta obra, estas otras dos pinturas, ¿verdad? Sumamente reconocidas, que tienen precisamente que ver con las vanguardias. Entonces, aquí para ir avanzando un poquito más, vamos a llegar a la novela de la Tierra, que como les decía, pues ya en la década de 1920 va a aparecer un conjunto de novelas que tienen como tema central la descripción, la descripción de los espacios rurales de este continente. Entonces, vamos a tener espacios como cuáles, como por ejemplo el altiplano, la llanura, la selva, y el espacio en este caso va a ser el protagonista. Es decir, la tierra va a ser quien protagoniza pues la obra. Hay pues precisamente también la presencia pues de grupos humanos marginados en donde sale a relucir, por ejemplo, figuras como la del campesino, los indígenas, los caucheros, el gaucho, ¿verdad? La naturaleza acá se va a presentar más bien como indómita, como espacios que representan una gran lejanía de los centros urbanos, que al mismo tiempo pues denuncia esta pésima distribución de la tierra y esta dificultad civilizatoria y también pues de justicia que hay en esos espacios que son completamente pues rurales o inhóspitos con respecto a los espacios citadinos. Entonces, frente a esa situación desventajosa, vamos a encontrar precisamente la oposición entre campo y ciudad. Y un tema que tiene que ver también con el nacionalismo y el regionalismo en cuanto a esta necesidad de justicia social por en lo propio, ¿verdad? Y la literatura aquí pues va a tener un carácter o una función social en donde se va a presentar claramente la denuncia y vamos a encontrar también el uso del lenguaje popular. Entonces, vean ustedes que precisamente vamos a encontrar un ideario nacionalista en donde pues hay una gran descripción de las regiones que configuran, ¿verdad? Los espacios a partir de esa naturaleza que se describe, se va a dar pues un énfasis bastante importante o un valor al uso del habla popular, a expresar o dejar plasmadas las tradiciones populares, así como también tomar en cuenta que cuando hablamos de novela de la tierra, estamos hablando de una novela de carácter espacial. Y con esto hay que tomar en cuenta que se le va a ir dando un privilegio a esa narración de lugares como por ejemplo la selva, la montaña, la llanura, la pampa y el campo eh, va a tener una prioridad más importante que la ciudad en este caso. Precisamente la naturaleza en la novela de la tierra va a tener pues muchas veces ese tono, ese carácter protagónico, ¿verdad?
¿A quién se va a criticar en la novela de la tierra? Bueno, al patrón, al terrateniente, a ese personaje que ostenta el poder y que abusa de él. Vamos a ver un lenguaje elaborado, una defensa por esa autonomía americana, una denuncia de ese latifundismo, una búsqueda también por ese sentido de modernidad, pero al mismo tiempo vamos a encontrar que hay un repudio a todo tipo de caciquismo, ¿verdad? Hay un repudio a ese abuso de poder y también pues a las dictaduras. Entonces, vamos a encontrar que hay una oposición, ¿verdad?, entre el campo y la ciudad y hay una revitalización de la antinomia de Sarmiento entre, ¿verdad?, entre lo que podríamos denominar civilización y barbarie. Ahora, hay un uso, un cuidado en esa tenencia de la tierra, pero también hay un tono constante de denuncia social y de reivindicación por esas libertades, por ese derecho al sufragio, ¿verdad? Por ese derecho a los que menos tienen, a los que son explotados, a los que viven en condiciones pues bastante complejas y desproporcionadas frente a los que más tienen y abusan de su poder, ¿verdad? Entonces, pues eso lo vamos a encontrar precisamente en obras que tengan que ver con la novela de la tierra. Vean ustedes uno de los ejemplos, acá lo vamos a encontrar en La Vorágine de José Eustacio Rivera, en donde se van a presentar precisamente, se va a denunciar las injusticias que se dan en las caucherías. Hay un medio ambiente como condicionante de la vida del ser humano, ¿verdad? Se presenta la naturaleza como inhóspita, incluso se mencionan términos como los devoró la selva, ¿verdad? Y pues aquí vamos a encontrar a Arturo Coa como protagonista y a Alicia como acompañante. En esta obra de La Vorágine vamos a encontrar que hay una multiplicidad de focos narrativos. Hay pues varios personajes que cuentan su historia y ustedes van a tener la posibilidad de ir poco a poco pues conociendo estos elementos en los extractos que tienen en la antología. Acá en la vorágine vamos a encontrar que la selva es ese ente, ¿verdad? Ese ente protagónico que degrada y que lleva a la barbarie, que quien llega a la selva pues termina siendo consumido por ella, ¿verdad? De alguna manera es una selva pues exótica, bastante seductora, se describe con referencias, ¿verdad?, antropomórficas, fantasmagóricas y también pues maravillosas, que es precisamente lo que la convierte en un elemento como atrayente, ¿verdad?, dentro de lo que sería pues la novela de la Tierra. Otra de las obras importantes es la obra de Don Segundo Sombra, de Ricardo Buiraldes, en donde pues aquí pues se legitima, ¿verdad?, las tradiciones campesinas en el espacio que en este caso sería la Pampa Argentina. Se van a plantear la vida y los trabajos que pues realizan los gauchos en la Pampa y se plantea también un sentimiento de soledad, de aislamiento que vive el gaucho en esas lejanías, ¿verdad?, del campo. Se legitima, por supuesto, la figura del gaucho y de sus valores, por ejemplo, los valores que tienen que ver con la valentía, con la rebeldía, con la honestidad, y se van a plasmar también aspectos del habla popular. ¿Se va a denunciar? Sí. Por ejemplo, injusticias que cometen los terratenientes, y pues aquí vamos a encontrar que en Don Segundo Sombra es el símbolo de lucha por la dignidad y la libertad. Aquí se va a plantear el viaje de Fabio Cáceres, quien pues es huérfano pues, busca respuestas, ¿verdad? Se plantea ese encuentro con Don Segundo Sombra, como el padrino, ¿verdad? Hay elementos que tienen que ver precisamente con ese aprendizaje de Fabio con Don Segundo Sombra, esa herencia de Fabio y esa vuelta a la hacienda, esa despedida de Don Segundo Sombra, ¿verdad? Vean que son distintas etapas que, pues aquí vamos a encontrar también el tema de lo masculino, ¿verdad? Que va a estar asociado precisamente al gaucho, que simboliza pues el valor, simboliza la fuerza,
y lo femenino se delega precisamente única y exclusivamente al trabajo del hogar. Otra de las obras importantes la vamos a encontrar en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, precisamente situada pues en Venezuela, en donde se denuncia la lucha contra el caciquismo, se presenta esa crítica entre civilización y barbarie, campo y ciudad, en la figura de Santos Luzardo como el representante, ¿verdad?, el garante de lo que significaría la civilización frente a una doña Bárbara que representaría o simbolizaría la barbarie. Pues vean ustedes que también otro elemento que se va a plantear acá en esta obra, pues es la del progreso como respeto a las leyes y la justicia, y precisamente porque doña Bárbara es una de las figuras que va a gobernar pues en beneficio propio. Ella va a ser quien soborna, quien tiene ansias de poder, y vamos a encontrar que es precisamente la figura, ella en sí, una terrateniente, es una mujer sumamente fuerte, dominante, pues producto de un trauma tremendo que sufrió en su infancia. Como figura materna, pues de alguna manera se va a ver planteado el abandono que ella eh, tiene, ¿verdad?, con respecto a su hija. Y luego cómo entra en conflicto con ella porque pues precisamente se enamora de Santos Luzardo. Al final tiene clemencia de su hija porque se ve reflejada en ella cuando era apenas pues una niña, y la deja pues como heredera y pues desaparece. Entonces vean ustedes que tenemos de alguna forma una trilogía de novelas en donde el protagonista va a ser precisamente este espacio, ¿verdad? Esta naturaleza, la llanura, la selva, la montaña, la pampa, que precisamente son espacios dominados por el poderoso, ¿verdad? Y pues con esas condiciones nefastas de explotación que pues termina afectando a sus habitantes en estos lugares tan inhóspitos. Vean ustedes que hay una denuncia con respecto a esas contradicciones, a esas injusticias cometidas, ¿verdad?, contra los campesinos, los gauchos, los trabajadores, los indígenas, ¿verdad? Aquí en estas obras vamos a ver manifestadas esas dualidades de barbarie, de progreso, ¿verdad?, que existe entre las urbes y frente al campo. Otra novela importante es la novela de la Revolución Mexicana. Vean ustedes que en la primera mitad del siglo XX y en parte de la segunda mitad se va a presentar un conjunto de novelas cuya temática va a ir girando más bien en torno a la Revolución Mexicana. Y precisamente aquí hay que tomar en cuenta que este movimiento de las revoluciones surge en 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz. Es el personaje que viene acá en esta fotografía. Y precisamente tiene sus inicios en los finales del Porfiriato, que es cuando este dictador pues cae, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que en este movimiento se intenta pues una especie como de cambios, ¿verdad?, de orden en esta sociedad mexicana, pero que este personaje, Porfirio Díaz, quien fue en su momento el gobernante de México durante nada más y nada menos que 35 años, ¿verdad? Desde 1876 hasta 1911. Y pues él gobernó precisamente el país de México bajo una autoridad absoluta en beneficio propio, en beneficio de las clases latifundistas del país. Entonces ya ustedes podrán imaginarse las grandes contradicciones entre el campesinado y entre también los indígenas, ¿verdad?, que se fueron acentuando en este periodo y que fue suscitando un malestar social que fue en aumento hasta la caída de Porfirio Díaz en 1911, ¿verdad? Ahora, claro que es una época bastante convulsa
donde se presentaron la pérdida de libertades, donde el abuso del poder estaba a la orden del día, ¿verdad? Y fue creciendo en en gran medida. Entonces, todo este malestar social, político, termina desencadenando obras se incursionan dentro de lo que se denomina novela de la Revolución Mexicana. Luego tenemos también, pues, figuras como la de Francisco Madero y otros, ¿verdad? En esa lucha por la libertad electoral, por esa expresión y la tenencia de la tierra, y por supuesto una insurrección ciudadana, que es la que conlleva a esta Revolución Mexicana. Ahora, hay que tomar en cuenta que como signos característicos de esta novela de la Revolución Mexicana, vamos a tener que hay un tono de un discurso nacionalista, identitario e historicista, pero que los escritores van a plasmar precisamente en un tono pues de desencanto. Vamos a encontrar una actitud crítica contra los grupos oportunistas y una sensación de desánimo porque pues no hubo realmente un cambio real. Hay ciertamente una referencialidad histórica. No quiere decir que estas novelas tengan un sentido, digamos que historicista, riguroso, porque no estaríamos entonces hablando de novela ni de literatura, ya eso sería una cuestión más de historia. Pero sí son obras que, como hijas de su tiempo, se van a ver premiadas, ¿verdad? Y van a tener personajes más bien colectivos. Si los protagonistas en la novela de la Tierra eran precisamente el espacio, acá en la novela de la Revolución Mexicana, los personajes colectivos van a tener un carácter político o bien oportunista o bien, ¿verdad? Este, vamos a encontrar precisamente obras que van a plantear ese discurso que tiene que ver más con esa identidad nacional mediante esa denuncia social. Vamos a ver que el problema de la tenencia de la tierra que se va a criticar y se va a denunciar va a estar plasmado va a estar regido de alguna manera con un clima de violencia, una denuncia por el caciquismo, ¿verdad? Por esa falta de libertades, por ese oportunismo que tienen los dictadores. Y pues por supuesto vamos a encontrar signos de violencia, desolación y de muerte de forma permanente. Los personajes, recuerden, son una representación colectiva. Entonces, por ejemplo, en los de abajo de Mariano Azuela, en novela publicada en 1916, vamos a ver ciertos cuadros o escenas como una especie de mosaico narrativo. Entonces aquí vamos a tener como protagonista a Demetrio Macías, campesino convertido en general. Vamos a tener a serranos, curros, mujeres, federales, ¿verdad? Cómo se presenta este escenario en un clima de desolación y de, pues, una gran desilusión precisamente por la corrupción, el oportunismo, esas ansias de poder de quienes están ostentando cargos, pues, políticos, cómo la violencia, pues, termina provocando, desencadenando múltiples muertes a lo largo de muchos de los personajes. Tiene una estructura circular y donde empieza, acaba. Eso es para dar precisamente un sentido pesimista de la situación que se vive en ese momento. Y pues de alguna manera para criticar, ¿realmente sirvió de algo tanta lucha, tanta muerte, tanta masacre, si al final terminamos, ¿verdad? En el mismo punto en donde partimos. Entonces, pues es parte de la crítica que se va a presentar en esta novela. Otra novela importante es la que tiene que ver con Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es pues su única novela, ¿verdad? Que vamos a encontrar de la producción de ese escritor, donde vamos a encontrar a un Pedro Páramo, quien pues es hijo de Juan Preciado y va a ser quien reconstruye la vida de su padre. Hay una búsqueda de Juan Preciado, por sus orígenes, de verdad,
y también la ciudad de Comala, una ciudad muerta, fantasmagórica, ¿verdad? También de cierta manera maravillosa, un espacio simbólico entre lo que es la vida y la muerte y aspectos como, por ejemplo, la sequía, la tristeza, la desolación. Aquí en Comala se va a ver reflejado ese proceso de degradación y en Pedro Páramo, cómo hay una relación entre lo que sería la violencia y el poder frente a ese cacique del pueblo, ¿verdad? A la que pues, todos le temen. Ahí, pues, precisamente el tema de la revolución, hacia el final de la revolución, y cómo, pues, Pedro Páramo se une a la revolución para luchar por sus intereses. Muere su hijo, fracasa en su amor, ¿verdad? Por Susana. Entonces, pues ven ustedes cómo este tono, ¿verdad? De clima de violencia, de desencanto, de desolación, de muerte, de violencia, permanece de principio a fin en las obras. Otra de las novelas importantes, otra, digamos, de los rasgos de la novela hispanoamericana de este mitad del siglo XX tiene que ver con la novela indigenista. Y precisamente recuerden que, como vimos en el primer capítulo, de alguna manera dialogamos con algunos textos escritos por los pueblos aborígenes de este continente a raíz de esa coyuntura de la conquista. Entonces, pues por su parte, recordemos que los españoles, conquistadores, tuvieron como referente en sus crónicas al indígena, pues americano, y se trata, pues, como vimos en el capítulo 1, de visiones muy particulares y distintas que, pues, reflejaban las condiciones históricas y culturales hacia 1492. Ahora, resulta que una cantidad importante de obras literarias en Hispanoamérica han tenido como protagonista precisamente al indígena. Y en la primera mitad del siglo XX, muchos escritores dieron como su apuesta por contar historias que reivindicaran las etnias aborígenes y pues plasmaran una descripción de sus vivencias, una, ¿verdad? Una concepción del mundo a través de las cuales contarán sus historias. Y aquí vamos a encontrar precisamente esta necesidad identitaria de reivindicar de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Y precisamente tiene que ver con el plantear al indígena como protagonista. ¿Por qué? Porque se busca reivindicar la cultura, de plasmar esas vivencias, esa concepción del mundo, de plantear también esa ruptura con una visión exotizante, ¿verdad? El término del buen salvaje, de ir presentando una visión pues más integral, histórica, que permiten ir generando esas claves culturales a través de personajes también colectivos, donde hay un rechazo fuerte por el colonialismo, hay una denuncia de los abusos del poder y un llamado al respeto por las comunidades indígenas y su cultura. Por supuesto, tiene que ver también con un apego por esa naturaleza. Entonces, en términos generales, podríamos pensar que la novela indigenista pues va a plantear un rechazo por el colonialismo, va a buscar ese reivindicar la cultura y en todos los ámbitos de las etnias indígenas, esa denuncia del abuso del poder por parte de los europeos, por parte de los ladinos, por parte de los latifundistas, es que pues utilizaban el poder en detrimento, ¿verdad? Hacia estos grupos indígenas. Entonces, ¿hay una denuncia del caciquismo? Sí. Y una búsqueda por el respeto y la defensa de las creencias, de los rituales, de las condiciones ancestrales de estos pueblos, es algo que se va a plantear constantemente a lo largo de estas novelas. Hay una continuidad entre lo que podríamos denominar animado e inanimado, entre lo eso consabido como real y la fantasía, entre el mito y la realidad. Entonces, vamos a ver que hay una especie de apego e identificación a la naturaleza y sus usos.
Y por supuesto, la importancia y el resguardo que se le da a la lengua indígena como portadora de su cosmovisión. Obras acá que podríamos destacar, mm, pertenecientes a la novela indigenista. Los ríos profundos de José María Arguedas es una de ellas. Vamos a encontrar acá pues una visión antropológica del mundo indígena. Esta presencia del latifundio, ¿verdad? Como un espacio y un mecanismo en donde más bien se genera la explotación agrícola. Hay una descripción bastante importante del espacio natural, la lengua quechua que sale a relucir, ¿verdad? En esta obra, el viaje que tiene Ernesto con su padre en los Andes, el clima de violencia, de sadismo y de injusticia que se ven presentes en estos espacios narrativos, la visita a pueblos diversos, la estadía que tiene Ernesto, por ejemplo, en un internado, el encuentro que pues tiene con la miseria indígena y pues el momento en que abandona ese internado. Otra de las obras importantes tiene que ver con Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias, en donde pues se plantea precisamente la conquista y el caciquismo, el conflicto que en este momento, ay, perdón, el conflicto que vamos a encontrar entre criollos con españoles, con ladinos y con indígenas, ¿verdad? Ahora, van a ser pues 6 historias heterogéneas. Vamos a ver que hay una gran intertextualidad con la obra del Popol Vuh. La agricultura va a tener en esta obra, Hombres de Maíz, un carácter sagrado y pues una agricultura que es diferente a la que podríamos encontrar que es para el comercio, ¿verdad? Vamos a tener aquí la figura de Gaspar Hilón como defensor de la tradición. Hay una perspectiva bastante fuerte a nivel mítico-simbólica del espacio, de la naturaleza, de lo que se vive. Vamos a ver plasmado el asesinato de Gaspar, ¿verdad? Y pues cómo se plantean los sueños y la realidad. Ese mundo onírico, ese respeto por la naturaleza, lo vamos a ver presente en Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Ahora, también otra de las obras tiene que ver con El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Aquí vamos a encontrar pues una nueva perspectiva de lo que sería la conquista en ese juicio que se le realiza, ¿verdad? A Cristóbal Colón. Hay una visión novedosa de esa conquista que se va a dividir pues en 3 partes, el arpa, la mano y la sombra. Y ahí, pues de alguna manera, ese planteamiento de los intentos de beatificación de Cristóbal Colón dándole pues una dimensión humana de Colón, de este proceso de explotación o de esclavismo o esa desmitificación de la figura de Colón y pues concluye con ese fracaso de beatificación de Cristóbal Colón. Ahora, para ir terminando, vamos a encontrar también otro tipo de novelas que tienen que ver con las dictaduras. Se parece un poco a la Revolución Mexicana, pero no, hay que tomar en cuenta que el tema de la dictadura en Hispanoamérica es en todo el continente, ¿verdad? No tiene que ver únicamente con el proceso, digamos, revolucionario que vivió México, que tiene sus características propias como ya las vimos. Acá vamos a encontrar el tema de la dictadura en Hispanoamérica, que precisamente se produjo de alguna manera como una denuncia, en este caso, de lo que sería la tiranía. Y precisamente hay una descripción de cómo los tiranos utilizan el poder para usar, para ir en detrimento de los que menos tienen, del pueblo. Y pues precisamente un tono de alguna manera irónico y satírico se plantean los espacios urbanos como un punto importante en donde pues este tema de las dictaduras va a verse influenciado frente a esta disputa entre lo que serían las libertades individuales y el derecho al sufragio, entre lo que sería el espacio urbano precisamente como un lugar en donde pues los tiranos
los dictadores van a ejercer su represión, en donde se va a presentar un clima de violencia, de muerte, en donde se les niega a las personas, a los ciudadanos, los derechos humanos, y hay un constante intervencionismo militar por parte de los dictadores, que conlleva precisamente a un clima de terror y de pesadumbre. Obras que tienen que ver con la novela de las dictaduras, pues precisamente El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, en donde se denuncia la tiranía, la opresión, el crimen, el terror, la inmunidad de los militares que pues cometen crímenes, asesinatos, abusos de poder. Precisamente vamos a encontrar el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, de 1898 a 1920, ¿verdad? No, no se habla precisamente de Guatemala, pero se deduce cómo es que este país vive en esa asfixia por la tiranía, cómo es que se da el proceso por la muerte del coronel Parrales, y pues ciertos recursos narrativos surrealistas que lo que permiten es ir plasmando esa realidad sórdida, esa realidad oscura, que tiene un tinte pues bastante, digamos que podríamos llamar de pesadilla. Otra obra tiene que ver con el recurso del método de Alejo Carpentier, en donde pues aquí el personaje sin nombre, ¿verdad? Un país sin nombre. Vamos a ver la figura de un primer magistrado, cómo se presenta una dictadura concebida como un mal continental. Y pues aquí el título se refiere al discurso del método de Descartes con un sentido irónico, y acá el recurso del magistrado es un método pues nada racional porque tiene que ver precisamente con el poder, con el abuso, ¿verdad? Hay tres momentos en esta obra que vamos a encontrarlo en los efectos de la dictadura, el gobierno liberal, aparentemente democrático, y el posible cambio social. Bueno, vamos a ver que se presentan distintos episodios de la vida del magistrado hasta su muerte, y la figura del dictador, entre comillas, como un ilustrado, ¿verdad? Pues ya sabemos que no está haciéndole ninguna alabanza, sino que es precisamente esa ironía como parte de esa actitud crítica hacia el conocimiento y hacia la cultura, pues termina siendo un personaje condenado a la soledad, ¿verdad? Aquí, pues en esta segunda tutoría, ven ustedes que han tenido la oportunidad de ir estableciendo esas relaciones entre el contexto, ¿verdad? Y la producción literaria y los estilos artísticos en los inicios del siglo XX. También han tenido la posibilidad de reconocer cuáles son esos signos de ruptura y de renovación en el arte que se dieron con el surgimiento del modernismo a inicios de 1900. También, pues, hemos abarcado ese análisis de las problemáticas en relación con esa dicotomía entre lo que sería el campo y la ciudad, entre lo que sería la tenencia de la tierra y la novela regionalista. Hemos tenido la oportunidad de abarcar una explicación del impacto que tuvo la Revolución Mexicana en la producción novelística en ese tema de la primera mitad del siglo XX, así como esa identificación de la situación de la población indígena del continente en la respuesta de los escritores ante esas condiciones sociales de estas etnias. Y por último, eso distinguir el impacto que tuvieron pues las dictaduras en la historia de Hispanoamérica en sus manifestaciones literarias. Entonces, pues esto sería a grandes rasgos el capítulo número 2 de novela hispanoamericana del siglo XX. Espero que haya sido de provecho y les permita pues ir ahondando de manera pues más clara y con más detenimiento los contenidos teóricos, así como los, los fragmentos literarios que vienen en la antología, para que vayan relacionando teoría con obra literaria. Si no hay más dudas, pues si no hay dudas por el momento, pues llegamos hasta acá en esta tutoría número 2. Nos veríamos hasta la siguiente.